Gracias por el espacio y la posibilidad de participar. Muchos saludos también a todas y todos los integrantes del proyecto. Es un gusto como compartir este espacio, ¿no? E intercambiar, discutir. Y obviamente también la presentación de hoy ha sido como mi presentación es resultado o ha sido nutrido también por las discusiones en el seminario y especialmente por las, digamos, en el marco del grupo de trabajo, o sea, de México y también de Guatemala, digamos, con Verónica y Mariana. Como planteamiento de la presentación, pues retomo un poco la perspectiva teórica de las ecuaciones Estado-sociedad. Y lo hago en línea para desarrollar una estrategia de investigación que se enfoca más específicamente en el caso de Guatemala. Pienso que hay elementos o partes que son válidos también para analizar otros estados, pero digamos también la particularidad, digamos, del caso de Guatemala también significa que muchos elementos pues se adecuan o se adaptan, digamos, al caso de Guatemala. Y el punto de partida representa obviamente la distinción gramsciana, ¿no?, entre sociedad política y sociedad civil para caracterizar a estos órdenes estatales o el caso de Guatemala y uso y desarrollo tres ideas o conceptos teóricos, ¿no? Por un lado, la idea del Estado aparente de Zabaleta, por otro lado, la idea de la constitución oligárquica de poder, y como tercer concepto, tercera idea, la de las sociedades abigarradas, también de Zabaleta, y verticalmente desorganizadas. Y son conceptos y es un tipo de diálogo también entre diferentes autores que han desarrollado estas ideas, entre ellos Edelberto Torres Riva, René Zabaleta, Sergio Tischler, también Luis Tapia y obviamente también Lucio, ¿no?, que han aplicado o que han teorizado estos elementos para diferentes contextos. Iniciando un poco con la perspectiva de análisis de las ecuaciones estatales, que fue acunada por Zabaleta, al igual que Gramsci, se basa obviamente en un entendimiento relacional de las formas sociales y se aleja de otras perspectivas de análisis. Por ejemplo, los aportes en las ciencias políticas, donde predomina una reducción del Estado a gobierno como centro político, desde donde se administra la gobernabilidad, y también se aleja de otros planteamientos más marxistas que sugieren una sobredeterminación económica de la estructura política y derivan en un entendimiento estático o instrumentalista, ¿no?, del Estado. Y en su lugar, esta perspectiva relacional retoma una conceptualización del Estado que integra e enfatiza, digamos, el plano de la sociedad civil y exige, por otro lado, también una reconstrucción sociohistórica de las cambiantes formas de articulación entre Estado y sociedad. Y a esta caracterización de las ecuaciones subyace la influencia de Gramsci y el entendimiento del Estado en su sentido integral para entender el Estado, no solo el aparato gubernamental, sino también el aparato privado de hegemonía o sociedad civil. Es decir, el Estado como una forma social donde la sociedad política y la sociedad civil se invalen, se interpretan de forma compleja a partir de relaciones de fuerza materializadas que rigen a los contextos concretos. Y la perspectiva de la ecuación también traza este intercruzamiento entre sociedad civil y el momento político estatal que en su conjunto configuran el Estado ampliado. Entonces, en Gramsci, pues, es un aporte obviamente central a la perspectiva marxista en deconstruir la constitución sociohistórica de las fuerzas y entender cómo a partir de su articulación social, política y cultural llegan a posicionarse ciertos grupos como dominantes o hegemónicos. Y a la vez pues impide una reducción analítica de la constelación societal a una oposición entre el momento estatal y la sociedad civil,
Es decir, y eso es importante también para pensar casos como Guatemala, es imposible encontrar estados donde los proyectos políticos o instituciones dominantes no tengan un correlato en el plano de la sociedad civil. Y con este objetivo es importante plantear ni una separación rígida de estos dos planos, ni tampoco desvanecer la separación entre ellos. Se trata más bien, como dice Gramsci, de entender la identidad y distinción entre sociedad civil y sociedad política, es decir, los modos de unidad, los modos de imbricación y también los respectivos grados de autonomía. Y Zavaleta operativizó esta idea de las ecuaciones estatales para distintos contextos nacionales y formaciones societales que se derivan de ella y plantea diferentes tipos de ecuaciones. Hay unas donde la sociedad es más robusta o más activa que el Estado y hay otras ecuaciones donde el Estado parece dominar o preexistir sobre la sociedad y al menos durante ciertos periodos. Y hay otros sistemas donde hay una relación de conformidad o ajuste entre estos planos de sociedad civil y sociedad política. Es decir, que a partir de diferentes relaciones de fuerza se consolidan diferentes constelaciones sociales, ¿no? Unos se imponen con más rigor y otras se caracterizan por ser más contestadas. Y justamente en el caso de estados en Centroamérica o en Guatemala, el Estado parece por lo menos por fases importantes, digamos, preexistiendo o dominando sobre la sociedad, lo cual hace parecer lógico también un entendimiento instrumental para conceptualizar el Estado como un instrumento al servicio de un grupo. Sin embargo, creo que esta perspectiva pues, simplifica demasiado el análisis. En cambio, digamos, la perspectiva de ecuaciones, Estado-sociedad plantea el Estado no como un instrumento, sino como una concentración materializada de relaciones sociales y políticas desplegadas en el terreno de la sociedad. Y de este modo, la sociedad civil también se vuelve el plano analítico central, ya que es en esta dimensión analítica donde se constituye y se revela lo que Marx determina como la anatomía, ¿no?, del Estado. Y entonces quiero integrar como esta primera idea teórica, también pensada en referencia al caso de Guatemala, que se basa en el planteamiento que estamos hablando de formaciones estatales aparentes. La idea del Estado aparente se refiere a la constitución inorgánica, ¿no?, del Estado en relación a una parte significativa de la sociedad, es decir, que persisten varios tipos de sociedad, varios tipos de producción, diferentes modos de diferenciación social. Y para Zavaleta es el indicador sobre la organicidad o de la correspondencia de una formación estatal está vinculado con los procesos de nacionalización. Es decir, el grupo dominante no crea condiciones para generar un proceso de unificación nacional. Y como resultado hay una coexistencia desarticulada de diversidad. Y Zavaleta hace una contribución importante en este sentido porque no reduce la nación a una comunidad como fuerza productiva, ¿no? O sea, el grado de homogeneidad, digamos, no se refiere solamente al régimen productivo, sin tampoco dejarlo totalmente de lado. Por un lado, digamos, integra la dimensión de lo político para pensar el proceso nacional como una construcción política y organización del ámbito cultural, es decir, que retoma esta unión entre estructura y superestructura para resaltar la construcción del sentido de pertenencia, la configuración ideológica, la integración también consensual a un proyecto hegemónico o contrahegemónico. Por otro lado, retoma la ley de valor de Marx para vincular la posibilidad de una construcción hegemónica con la homogenización que produce el proceso capitalista en su fase o su expresión de subsunción real. La subsunción real en el proceso capitalista implica la introducción de la ciencia, formas de producción masiva, la organización técnica, la vinculación con la máquina, lo cual tiene como consecuencia también una sustitución de las concepciones del mundo, es decir, estimula una homogenización en el plano superestructural. Y de este modo,
las grandes nacionalizaciones, hablando de Europa, por ejemplo, ¿no? Son procesos de construcción de hegemonía y sus posibilidades dependen del proceso de homogenización en términos de la base económica y el capitalismo en una fase de substitución real. Obviamente tampoco son procesos benévolos, sino también implican formas de violencia, extracción y destrucción de las culturas originarias, ¿no? Y a la vez este proceso de homogenización permitió una construcción de correspondencias orgánicas entre Estado y sociedad civil. Por otro lado, la falta de esta unificación en lo económico no solo se expresa en distintas formas o modos de producción, también se expresa en una heterogeneidad en términos de colectividades que conviven en una sociedad o un país supuestamente nacional y da lugar a estas formaciones estatales aparentes. Esto implica que una parte de la sociedad ejerce la soberanía sobre un territorio sin que esté orgánicamente articulado con amplias partes del territorio. Y para explicar cómo se desarrollan estas formaciones aparentes en el caso de Guatemala, quiero introducir una segunda idea de la constitución oligárquica del poder. También para resaltar el contraste en la constitución oligárquica del poder que está a la raíz de los estados aparentes en Centroamérica, retomo la transición al Estado liberal como momento constituyente, ya que es también un elemento central en Gramsci, también permite hacer una serie de derivaciones analíticas en el caso de Guatemala. En Europa, digamos, la transición al Estado liberal o Estado moderno simboliza el fin del Estado político en términos de una entidad separada de sociedad civil. Da paso a una nueva organización institucional, nuevas formas de legitimación, cuya expresión central se representan los partidos políticos y la burocracia. Entonces hay un nuevo diseño de redes de poder que trascienden también la frontera entre lo público y lo privado, lo económico y lo político, y a la vez señala la evolución de una forma de organización sociopolítica o modelo caracterizado por el patrón o las pautas de hegemonía. Y las subjetividades que impulsan esta evolución del Estado son, por un lado, la burguesía emergente, que intenta consolidar su posición en el poder político al corporativizar la escena política. Y por otro lado, son las clases subalternas, ¿no? Que a partir de sus luchas se obligan a ajustar pautas de acumulación y también modifican los términos de la hegemonía. Y entonces el resultado es un Estado que interioriza estas disputas y define a partir de los cambios en el terreno de la sociedad civil de las correlaciones de fuerza o las relaciones de fuerza. En la experiencia europea, el surgimiento de una burguesía urbana y también sus formas intermitentes de alianza con el proletariado son claves, ¿no? para explicar esta trayectoria hacia una democracia parlamentaria por su capacidad, o un Estado moderno por su capacidad de confrontar a la clase terrateniente tradicional. Sin embargo, en los estados centroamericanos y específicamente y en muchos países de América Latina, el tránsito del Estado liberal en el terreno de la sociedad civil, no se configuran estas formas modernas de producción de valor, como la fábrica o el capital industrial, sino que la dominación se constituye alrededor de la posesión de la tierra, o sea, la finca, como forma social, como lo dice también Sergio Tischler, ¿no? Que constituye al final una especie de microcosmo que es representativo y determinante de las relaciones sociales, políticas y económicas a nivel de la sociedad. Lo que está ausente es una burguesía que al final compite con la clase terrateniente por la dirección política, al igual que no hay, por lo menos por mucho tiempo, algo que se consolide o que parezca a un proletariado. En cambio, predomina un campesino pobre y sin tierra, retenido en las fincas y constituido en el marco de una matriz colonial y racista. Y
Es justamente en el núcleo de esta constelación societal del Estado liberal que se constituye o reproduce el poder oligárquico, a partir del control sobre la tierra más que sobre el capital, lo cual también tiene como contraparte la explotación económica, la subordinación social, y es un modo de producción que depende, digamos, del control de la fuerza de trabajo para la ganancia. Y se diferencia en eso de la burguesía manufacturera o agroindustrial, a la vez que conlleva limitaciones en las posibilidades democráticas, hegemónicas o también aspiraciones de legitimidad. Y la evolución de este Estado liberal en Guatemala es especialmente llamativo, ya que se traduce en una refeudalización de la estructura social, una nueva ola de expropiación de tierras comunales, de extensión de formas de acumulación primitiva. Y en términos políticos, en el caso de Guatemala, se introduce en 1879 una legislación más avanzada de América Latina en términos de garantizar el sufragio universal. Sin embargo, no se dan elecciones universales hasta el 1944. Entonces, la consecuencia de eso es la cercanía con el ejército, sea para la construcción del Estado, sea para la concentración del poder, y lo cual a la vez implica una imposibilidad de ejercer el poder con métodos democráticos. Y a la vez esta configuración del poder oligárquico también implica un etos señorial, ¿no? Que se reproduce en el marco del bloque oligárquico, y pienso que se expresa principalmente a partir de tres aspectos. Por un lado, hay un poderoso sistema de parentesco que constituye más un sistema cerrado que parece más a una casta que a una clase. Hay un marco político-cultural conservador que se actualiza, pero nunca pierde esta complexión oligárquica. Y la superioridad y el ejercicio del poder político se convierte en algo indiscutible. Y se convierte en un tipo de condicionamiento también para los nuevos actores que van surgiendo de este uh, núcleo cerrado, ¿no? O sea, dominar al final para este grupo social se convierte en un tipo de costumbre. Y cuando se dan pulsiones de modernización en el plano económico es principalmente para enlazarse mejor con las demandas del mercado internacional y surgen servicios comerciales, financieros, manufactura, servicios de exportación, pero no se da realmente una circulación o apertura para nuevos actores. Como dice también Torres Rivas, o sea, la oligarquía cambia de piel, es decir, que los mismos actores de la oligarquía van adquiriendo un carácter más claramente burgués, sin alterar sus bases de poder o sin una clase competidora. Y cuando a la sombra también de las dictaduras militares y su alianza con el ejército surgen nuevas amenazas para sus intereses, se organizan, ¿no? Y surgen los grandes gremios poderosos patronales, digamos, como el CACIF en el caso de Guatemala o el FUNDES en el caso de El Salvador, que son para defender sus intereses y dirigir las acciones del Estado. En este sentido, la tutela política de los procesos económicos es clave, ¿no?, para estas élites centroamericanas y también constituye un factor de dependencia. Y con la transición a la democracia, esta tutela se va expandiendo al control vertical sobre el sistema político y los mecanismos de acceso al aparato estatal, a la vez que la coyuntura complejiza estas formas de control, porque hay nuevos actores, nutridos principalmente por el Estado militar y la clase política, que empiezan a disputar el control del Estado a partir de su capacidad de movilizar recursos, ¿no?, los recursos necesarios para ingresar al sistema. Pero, digamos, estas disputas siempre se dan sobre un terreno que fue constituido sobre esta base oligárquica de la vida social y política y una estructura productiva determinada que a la vez conlleva un estilo de gobernar. Y este estilo o este modo exige que el Estado gire alrededor de los destinos políticos y económicos que ellos determinan. Y ahora pues está en disputa por otros grupos que a la vez impulsan las mismas pautas excluyentes en el ejercicio de poder.
Y a la vez, como para pensar estas formaciones estatales aparentes, no es suficiente analizar la constitución del bloque dominante y sus grados de cohesión interna, que da al Estado por largos periodos una apariencia instrumentalista, ¿no? Una parte de la sociedad ejerce una soberanía sobre una nación sin realmente representar o reconocer a amplias partes de la sociedad. Sin embargo, este dominio también se desarrolla a partir de campos de intersubjetividad, es decir, relaciones entre diferentes grupos sociales y clases. Es decir, que la desarticulación entre Estado y sociedad civil como producto de esta constitución colonial y capitalista particular implica una determinada configuración de la sociedad civil. Y hay que buscar en este terreno de la sociedad civil, digamos, esta anatomía, ¿no?, del Estado. Y quiero introducir con esta tercera idea de Zavaleta, que se refiere a las sociedades abigarradas, para formaciones donde el Estado encuentra sus límites o a partir de la persistencia de múltiples formas de lo local. Y esto se refleja en la persistencia o reproducción de formas locales de producción, diferentes pueblos, culturas, costumbres, así como estructuras propias también de autoridad y organización política. Y a pesar de pretensión de validez que tiene el Estado en todo el territorio nacional, no hay un proceso de legitimación por parte de lo local. En lo local o lo regional, el Estado aparece como una estructura de dominación externa. Y con la idea de formaciones sociales abigarradas, Zavaleta también hace referencia a sociedades donde el proceso de modernización capitalista carece de un ímpetu de homogenización de la población y donde persisten matices comunitarias, campesinas o en términos políticos, donde más que la idea de sociedad civil persiste la asamblea comunitaria. Y a la vez, estas formaciones estatales tienden a un tipo de síntesis y siempre reducen, ¿no?, las diferencias. Pero en casos donde este carácter abigarrado se combina con las formaciones estatales aparentes, termina representando solo un porcentaje de lo que es la sociedad. O sea, al final son esqueletos estatales sin nación. Y a la vez el carácter abigarrado no implica un modo uniforme de lo local, sino la actualización constante de diferentes formas de lo local o regional. No hay nada estático, ¿no? O sea, no hay determinaciones finales. Y la actualización abigarrada de estas diferencias no solo conlleva problemas en términos de la homogenización por procesos de nacionalización bajo pautas coloniales y capitalistas, también trae problemas en términos de la articulación sociopolítica entre las diferentes expresiones de lo local. Además, en el caso de Guatemala, y trazando en una muy breve como línea de tiempo estas formas de actualización de estas características abigarradas, se ve que en diferentes instantes se completan o complementan con procesos verticales de desorganización, fragmentación e invisibilización. Es decir, que desde el bloque dominante se promueve procesos de extensión hegemónica muy intermitentes e incompletos, en parte porque su marco político-cultural y sus formas de acumulación son incompatibles con ideas de una comunidad o nación, y en su lugar promueven procesos que buscan desorganizar, excluir y fragmentar lo local. Y por un lado, significa que la subsunción a las formas de dominación es parcial, pero por otro lado también implica que las formas de articulación entre las diferentes expresiones locales se complican. O sea, y por eso creo que es interesante analizar a Guatemala a partir de esta idea de la formación abigarrada, porque tiene esta sensibilidad para la complejidad y lo local, ¿no?, en términos de los campos de intersubjetividad que se generan. Y digamos, de manera muy sintética y muy breve, digamos, se podía como identificar 4 diferentes momentos, ¿no?, en la actualización de estas formas abigarradas. El Estado liberal, pues, es la estructura que consolida el mozo colono, es decir, la captura de la población indígena en el interno de las fincas, y señala el surgimiento de nuevas formas de subalternidad en las clases rurales.
Es decir, que la estructura productiva conlleva un tipo de encapsulamiento en la comunidad. Y como dice Tischler, la finca toma la forma de sociedad, ¿no? Y las principales resistencias subalternas se dan a partir del trabajo forzoso, tienen características locales y basadas en la comunidad, ¿no? Y no representan articulaciones o solidaridades horizontales propios de, por ejemplo, un conflicto de clase, ¿no? Y esta estructura persiste prácticamente hasta el 1944, cuando hay un primer intento, una revolución ciudadana, democrática, una revolución burguesa, también sin burguesía, ¿no? A partir de una clase media urbana, un primer intento de formación de nación, a partir de una identidad siempre mestiza y urbana, y busca contrarrestar este carácter abigarrado de la sociedad, a partir de la integración de segmentos de la población. Y se dan formas de modernización del capitalismo, reformas bancarias, monetarias, políticas sociales, legislación laboral, también leyes que prohíben relaciones precapitalistas en el campo agrario y empiezan a expropiar tierras, ¿no? Y también hay una expansión de formas de mediación estatales, como partidos, organización sindical y también frentes campesinos. Y a pesar de este intento de expandir o de ampliar la hegemonía o el proceso de nacionalización, el bloque, en este caso, el bloque oligárquico fue muy hábil en usar el contexto geopolítico para desplazar este impulso también democratizador, y a la vez no había suficiente fuerza popular para defender lo que fue esta revolución o estos avances. Y lo que sigue es la fase, digamos, de la guerra civil, un periodo, digamos, de 36 años entre 1960 y 1996, donde donde la forma abigarrada se complementa con estas formas de desorganización vertical. Es decir, también el impacto o la experiencia específica de la guerra tuvo connotaciones locales o regionales. Las formas de inserción de las fuerzas guerrilleras, su vinculación con la población local, la focalización de la violencia, el impacto de la contrainsurgencia, las formas también de penetración de las estructuras locales de poder, la configuración ideológica, todo eso son elementos que tienen connotaciones locales. Y por la manera violenta de intervenir en los espacios locales, estas operaciones contra insurgentes tuvieron menos éxito en reconstruir el poder local que en destruir o fragmentar las formas locales de organización y las formas de autoridad existentes. Y eso nos lleva a la última etapa o el último periodo, que sería a partir de los acuerdos de paz del 1996, una nueva forma o nueva actualización de estas formas abigarradas, donde los acuerdos de paz obviamente representan una introducción e integración formal en términos de derechos, pero que estas pretensiones se desintegran porque no implican una socialización del poder, no conllevan y a la vez conllevan el capitalismo neoliberal, digamos, ¿no? Y en términos de marxistas, de subsunción formal o real, estaríamos hablando de formas de procesos de subsunción que son combinados con procesos de exclusión, ¿no? Es un planteamiento que hace Anna Dinerstein. Son formas de subsunción que se combinan con la expropiación, el desplazamiento, la invisibilización y la expulsión. Y esto no solamente referente a la población indígena, porque al igual hay sectores, digamos, populares urbanos que quedan en las mismas situaciones de marginalización. Entonces se da una cartografía muy compleja, digamos, de lo local, de lo regional, y solo para mencionar algunos, digamos, por un lado hay como expresiones locales que logran consolidar o reconstruir sus propios sistemas o formas de autoridad local. A la vez hay formas de consolidación de poder local a partir de cacicazgos locales o regionales que estructuran y abren circuitos locales, económicos y políticos, principalmente a partir de su vinculación con formas de acumulación ilícita, principalmente el narcotráfico. A la vez hay
especialmente en los centros urbanos, un fortalecimiento de procesos culturales y políticos que incentivan una posición acrítica con respecto al status quo, especialmente entre la población urbana, ¿no? Y una reproducción de significados y símbolos y racistas y autoritarios afines, digamos, al bloque dominante. Y por otro lado, también, especialmente entre segmentos marginalizados y empobrecidos, también hay una integración muy eficaz a partir de las redes clientelares de los partidos políticos. Entonces, lo que quería plantear es un poco una constante actualización de estas formas abigaradas, ¿no? Hacia una constelación desorganizada y fragmentada, en la cual hay una acumulación de contradicciones que pero tienden a ser interpretadas a partir de horizontes de posibilidad localizados o situados. Um, entonces, para concluir, pues, o sea, esta perspectiva de la ecuación Estado-sociedad, al final lo que revela principalmente es que no es suficiente analizar la conformación del bloque dominante y sus formas de controlar el Estado político, sino en términos de esta perspectiva integral también es importante recuperar esta anatomía, ¿no?, del Estado, a partir de la complejidad de las relaciones que se generan en el terreno de la sociedad civil. Y también pienso que estas tres ideas del Estado aparente, la constitución oligárquica del poder y las sociedades abigarradas permiten un acercamiento para descifrar con más detalle una serie de procesos que son integrales a estas formaciones estatales, porque por un lado combinan perspectiva de grandes procesos estructurales con esta sensibilidad para lo local o lo regional. Bueno, con eso lo dejaría ahí.